Buenas tardes, yo soy Rosaura Picans, soy pediatra en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y doy esta conferencia en el lugar de la doctora Leis, ya que como os comentaron previamente a ella le es imposible dar esta charla en este momento, pero sí que me gustaría pedir disculpas en su nombre, ya que estaría encantada de poder compartir estos minutos con vosotros. Bueno, el objetivo de esta conferencia realmente es comentar que una alimentación saludable y sostenible es posible. Y esta necesidad de una alimentación saludable y sostenible surge a raíz de una demanda cada vez mayor por parte de las familias de buscar la sostenibilidad de las dietas. Por tanto, las industrias intentan potenciar esta sostenibilidad a través de las fórmulas que se comercializan con el fin de responder a estas demandas con las familias y también a nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Me parece importante en un primer momento destacar que las principales causas de muerte en nuestro siglo continúan siendo las patologías cardiovasculares, que representan porcentajes variables en función del sexo, pero que se mueven aproximadamente entre el 25 y el 35% de las causas de muerte. Cuando analizamos de forma individualizada distintos indicadores de enfermedad cardiovascular, como puede ser la diabetes, la hipertensión o la hipercolesterolemia, que aparece reflejado en el diagrama de la derecha, vemos que tanto la hipertensión como la diabetes como la hipercolesterolemia tienen una tendencia creciente en los últimos años. El diagrama recoge desde el año 93 hasta el 2017, pero probablemente si continuamos recogiendo los datos hasta la actualidad y sobre todo después de la pandemia por SARS-CoV-2, vemos que esta tendencia continúa en aumento. Por tanto, resulta fundamental el papel de la obesidad en nuestro siglo. La obesidad es una de las grandes epidemias del momento, es el nuevo síndrome mundial, que tiene repercusión no solo en la edad pediátrica, sino también en la edad adulta. Hablamos de que la obesidad es el principal trastorno nutricional y metabólico de la edad pediátrica, el más prevalente, y esto va a ser fundamental por lo que voy a comentar a continuación. Un niño obeso tiene un riesgo muy alto de convertirse en un adulto obeso. La obesidad no se reparte de manera homogénea a lo largo del planeta, sino que en nuestro continente presenta un gradiente norte-sur, con mayor incidencia sobre los países del sur de Europa cuando los comparamos con los países nórdicos. El papel de la obesidad es fundamental en la edad pediátrica, no solo por su influencia sobre el crecimiento y desarrollo del niño, sino por la influencia que va a tener en edades posteriores. Vemos que cuando comparamos niños entre 3 y 5 años con un patrón de obesidad, el riesgo de desarrollar obesidad en la edad adulta o de mantener ese estado de obesidad en la edad adulta se aproxima al 70%. Sin embargo, si no realizamos una intervención precoz sobre estos niños con una modificación de los estilos de vida y alcanzan la edad de 17 años con el mismo patrón de obesidad, el riesgo de transformarse en un adulto obeso se incrementa hasta el 95%. En la siguiente diapositiva vemos una imagen que resume muy bien la repercusión de la obesidad sobre los distintos órganos y sistemas. La obesidad tiene influencia no solo a nivel somático, sino también a nivel psicosocial. Son niños con mayor riesgo de estigmatización, con mayor riesgo de acoso escolar, con mayor riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, con baja autoestima, con mayor tendencia a depresión y ansiedad. Y de forma paralela a la parte psicológica también vemos evidentemente afectación orgánica, ¿no? Afectación pues prácticamente a nivel de todos los aparatos y de forma predominante sobre el sistema cardiovascular y sobre el sistema endocrino. Y esto es lo que constituye el síndrome metabólico del que hablamos en las primeras diapositivas y que va a ser lo que constituya este estado proinflamatorio de base, que sea la base para aumentar el riesgo de desarrollo de patologías cardiovasculares en edades posteriores, cuya base está fundamentalmente pues, en el mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de dislipemia, disfunción endotelial asociada a este estado proinflamatorio que genera el exceso de tejido graso, así como mayor riesgo de resistencia a la insulina con la intolerancia secundaria a la glucosa o incluso el riesgo de diabetes tipo 2 asociada. De hecho, si vemos los datos, los porcentajes de niños con sobrepeso y obesidad son alarmantes. En el estudio Aladino 2019 vemos que el porcentaje de niños con sobrepeso se encuentra entre el 20 y el 25% y de obesidad cercano al 20%, que más o menos se mantuvo estable en los últimos 4 años si comparamos el estudio del 2015 con el del 2019, pero que probablemente si realizamos un análisis en el momento actual, dada la repercusión que tuvo la pandemia del COVID-19, que
modificó los estilos de vida previos, sobre todo con mayor tendencia al sedentarismo, probablemente estos datos estén incrementados. Si vemos la dinámica del IMC, un poco lo que comentábamos en una de las diapositivas anteriores, vemos que un niño con normopeso tiene mayor tendencia a mantener ese normopeso en edades posteriores. Sin embargo, el 90% de los niños con obesidad a los 3 años tenían exceso de peso en la edad adulta. Y entre los adolescentes obesos, el mayor riesgo de aceleración del IMC ocurría entre los 3 y los 5 años. Por tanto, parece que este gap entre los 3 y los 5 años, incluso en edades previas, constituye una ventana de oportunidad para realizar todo tipo de estrategias de intervención para instaurar estilos de vida saludables y para fomentar el ejercicio físico. Por tanto, como veníamos diciendo en diapositivas anteriores, la salud de los niños se asocia directamente con la salud del adulto y, por tanto, las estrategias de intervención en la primera infancia van a ser fundamentales para tener no solo niños sanos, sino también serán la base para un adulto sano. Los hábitos y patrones de alimentación se establecen ya en la primera infancia, pero se consolidan en los primeros 10 años de vida y, por tanto, esto genera una ventana de oportunidad para poder intervenir y prevenir enfermedades no transmisibles en edades posteriores. Es importante conocer los hábitos de vida y los hábitos de alimentación de los niños, que permitirá no solo detectar carencias o excesos, sino también hacer estrategias de intervención individualizadas a los requerimientos de cada uno de nuestros pacientes. Y me parece fundamental remarcar el papel de la grasa en el niño. La grasa en el niño no es solo una fuente de energía, sino que constituye también ácidos grasos fundamentales para el correcto desarrollo del niño, no solo a nivel de crecimiento, sino también a nivel de desarrollo cognitivo. Por tanto, podemos decir que existe una programación metabólica del niño, incluso desde la etapa preconcepcional. Y esto va a hacer que surjan hipótesis en donde el origen de la enfermedad puede situarse en el periodo fetal. Cada vez se conoce más el papel que tiene el estado nutricional de la madre e incluso la microbiota materna en el riesgo de desarrollo de patologías de tipo inflamatorio posterior, no solo en la infancia, sino también en la edad adulta. Y de ahí la importancia que en el periodo de 1000 días, de los primeros 1000 días de vida, que es una ventana de oportunidad y una ventana en donde se inicia la alimentación, en donde se introduce la alimentación complementaria y en donde es muy importante empezar ya con una estrategia de intervención desde el punto de vista nutricional, se incluyen los 270 días que corresponden al embarazo a término. Esto es así porque el estado de salud de la madre va a condicionar de forma muy importante el desarrollo de patologías posteriores y, por tanto, cada vez son más los cuidados que tenemos centrados en la madre durante esta etapa gestacional para potenciar al máximo el desarrollo del feto y, por tanto, prevenir enfermedades no transmisibles en edades posteriores. Realmente, cuando hablamos de una malnutrición materna, ya sea por defecto o por exceso, condicionamos una alteración en el desarrollo fetal. Y esta alteración en el desarrollo fetal lo que hace es programar de forma anómala diferentes vías metabólicas. Esto puede tener repercusión de forma precoz, es decir, con aumento de la morbilidad neonatal, o de forma tardía, incrementando el riesgo de desarrollo de patologías posteriores, tanto en la primera infancia como en la adolescencia como en la edad adulta. Cuando analizamos los distintos ítems, las patologías más frecuentes en la madre, sobre todo nos encontramos con riesgo, ¿no?, de sobrepeso, obesidad, diabetes gestacional con mal control, sobrenutrición. Todo esto lo que condiciona es un aumento del riesgo cardiovascular en el recién nacido, en el niño y en el adulto, con mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de hipercolesterolemia, mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, mayor riesgo de resistencia incrementada a la insulina y, por tanto, mayor riesgo también de síndrome metabólico. Pero si hablamos de una madre con una desnutrición, también tiene influencia sobre el niño, por lo que comentábamos de esta programación anómala de las vías metabólicas. Una madre desnutrida va a tener mayor riesgo de desarrollar un niño con bajo peso, con un crecimiento intrauterino retrasado y, por tanto, con la programación que decíamos anómala de estas vías y con el incremento de riesgo posterior de síndrome metabólico. Y de igual forma va a pasar con los diferentes suplementos nutricionales. Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales para el adecuado desarrollo del feto.
Se sabe que una deficiencia en este tipo de ácidos grasos puede potenciar un bajo peso y mayor riesgo de prematuridad. Y es precisamente por este motivo, por el riesgo que asocia un mal estado nutricional materno en el desarrollo del feto, por lo que hay ciertos suplementos nutricionales que se recomiendan ya desde la etapa pregestacional. Desde el momento en el que la madre concibe la posibilidad de quedarse embarazada, se recomienda suplementar con ácido fólico, aproximadamente entre 200 y 400 microgramos al día. El ácido fólico, su principal papel es sobre el desarrollo del tubo neural. De forma puntual, en madres que ya han tenido fetos con alteraciones del desarrollo del tubo neural, se recomiendan cantidades superiores, pero se sabe que hasta un 10% de la población puede ser portadora en homocigosis de una mutación que condiciona niveles bajos de ácido fólico y que por tanto incrementa mucho el riesgo de estos defectos. Por tanto, se recomienda de forma sistemática a todas las gestantes esta suplementación para evitar al máximo los defectos asociados a un déficit de ácido fólico. De igual forma que con el ácido fólico ocurre con el yodo. Se intenta implementar la suplementación con yoduro potásico en mujeres durante el embarazo y la lactancia, disminuyendo, por tanto, esta suplementación el riesgo de deficiencia de yodo en la madre y, por tanto, también en el feto, con la influencia que tiene sobre el desarrollo del sistema nervioso central. Cuando hablamos del papel de los ácidos grasos omega 3, sabemos que son fundamentales para el desarrollo neurológico y, por tanto, vemos que niños con suplementación de ácidos grasos omega 3 tipo DHA y EPA presentan un coeficiente de desarrollo superior a niños sin suplementación. Por tanto, pese a que conocemos, ¿no?, que parte de la responsabilidad de aparición de patologías en el niño y en el adulto tiene una base genética, esta base genética representa solo el 20%. El 80% restante depende de modificaciones epigenéticas y, por tanto, sobre estas modificaciones epigenéticas nosotros podemos intervenir. De ahí la importancia de elaborar estrategias individualizadas ya en la primera infancia que permita establecer hábitos de vida saludables, incrementar la actividad física en nuestros niños con el fin de disminuir no solo el riesgo de sobrepeso y obesidad en los primeros años, sino establecer patrones de vida que se mantengan en edades posteriores y que, por tanto, consigan adultos sanos. Como veíamos, ¿no?, el momento de intervención ejerce un papel fundamental. Veíamos ya en las primeras diapositivas que el gap entre los 3 y los 5 años parece un momento fundamental de intervención para intentar establecer con la mayor precocidad posible hábitos de vida saludables que puedan mantenerse en edades posteriores y que, por tanto, permitan disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Los primeros años tras el nacimiento es un momento fundamental, es un momento muy importante a la hora de establecer estrategias de intervención, porque es un momento en donde el crecimiento del niño es máximo y en donde se van a madurar todos los órganos y sistemas, o al menos la mayor parte de ellos. Precisamente por lo que veníamos comentando de la importancia que tiene el estado nutricional materno pregestacional durante la gestación y en el riesgo de patología y en el estado nutricional del recién nacido, la Organización Mundial de la Salud establece unas metas globales nutricionales, en donde se centra en intentar disminuir la anemia de la madre gestante, en reducir un 30% el bajo peso al nacimiento, en intentar disminuir el riesgo de sobrepeso en la infancia, en reducir también el retraso en el crecimiento en los niños menores de 5 años, en reducir y mantener por debajo del 5% la emaciación en niños y en aumentar también las tasas de lactancia materna, ya que, como veremos en diapositivas posteriores, aunque ya todos lo sabemos, la lactancia materna es el gol estándar de alimentación en los primeros 6 meses de vida. Bueno, esto es un poco resumen de las diapositivas que venimos comentando. Los primeros 1000 días, por tanto, son una ventana de oportunidad para prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles en edades posteriores, para intentar iniciar el establecimiento de estilos de vida saludables, y estos primeros 1000 días recogen tanto la alimentación en la mujer gestante, como la alimentación en el primer año, como la alimentación en el segundo año, como una educación nutricional tanto a la familia como en la escuela. Cuando hablamos de la alimentación en el primer año de vida, es un momento fundamental a la hora de establecer hábitos de alimentación, porque realmente es un periodo en donde se pasa de una lactancia exclusiva a la introducción de la alimentación complementaria e incluso a iniciar un periodo de adulto modificado. El paso entre estas etapas
es dinámico y va a depender un poco de la maduración de cada uno de los niños. Pero de forma general, los primeros 4 o 6 meses, de forma ideal, los primeros 6 meses, y en función del desarrollo de curva ponderoestatural podría ser habría una pequeña modificación entre los 4 y los 6 meses, sería un periodo de lactancia exclusiva. De forma ideal, con la lactancia materna, que es el gol estándar, como vamos a ver a continuación, y en caso de imposibilidad para una lactancia materna, se debería basar este periodo de lactancia exclusiva en fórmulas de inicio. Distintos estudios han apoyado la lactancia materna pues, por distintos motivos. Se sabe que la lactancia materna disminuye el riesgo de obesidad en edades posteriores. Un mes de lactancia materna parece reducir un 4% el riesgo de obesidad posterior y también parece tener influencia sobre el riesgo de hipertensión. Y aunque es verdad que alguno de estos estudios todavía está en debate, sí que parece que de forma general la lactancia materna disminuye el riesgo de síndrome metabólico en edades posteriores. ¿Qué debemos hacer? ¿No? ¿Cuál es el papel de los profesionales en este momento? Bueno, de forma general, ¿no? Los profesionales pueden tener dos actitudes. Uno, una actitud reactiva, es decir, esperamos a que aparezca la patología y en el momento en el que aparece la patología intervenimos. En la mayor parte de los casos intervenimos de forma tardía y por tanto lo único que podemos hacer es tratar cada uno de las consecuencias de la enfermedad, o intentar tener cada vez más una actitud proactiva, una actitud que permita intervenir de forma precoz, que permita prevenir la enfermedad y por tanto no tratar las consecuencias de la misma, sino evitar que aparezcan. ¿Por qué debemos tener este papel proactivo? ¿Por qué sabemos la importancia de este papel proactivo? Bueno, realmente sabemos que muchas de las patologías que estamos comentando, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes de tipo celiaquía, diabetes tipo 1, pueden tener su base o al menos pueden tener un trigger en la disbiosis. La disbiosis es una alteración en el equilibrio de la microbiota intestinal, que puede ser tanto por una alteración en la composición como por alteraciones en el metabolismo, como una distribución anómala de esta microbiota. Y se suele acompañar frecuentemente tanto de sobrecrecimiento bacteriano o de hongos, como de una pérdida significativa de diversidad. Esto lo que va a hacer es establecer un estado proinflamatorio de base que va a ser fundamental a la hora de potenciar la aparición de distintas patologías en sujetos susceptibles. Esto es un poco lo que os comentaba de distintas patologías que parece que tienen parte de su patogenia en esta disbiosis, enfermedades autoinmunes como celiaquía, diabetes tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades alérgicas, síndrome de colon irritable, enfermedades metabólicas con la obesidad y la diabetes tipo 2 como dos de las principales, infecciones bacterianas e incluso el cáncer colorectal. Y es importante todo esto que estamos comentando por muchos motivos, pero el primero de ellos es porque parece que esta microbiota intestinal ya está condicionada desde el momento intrauterino. Es decir, el estado nutricional materno, la microbiota materna, influye sobre la microbiota del feto y por tanto sobre la microbiota del neonato y por tanto sobre la microbiota del niño y del posterior adolescente y adulto. Por tanto, la intervención sobre la madre, tanto a nivel de dieta como de preprobióticos, va a ser fundamental para optimizar esa microbiota del neonato, y también el papel de la lactancia va a ser fundamental. Vemos que, pues evidentemente, muchos factores influyen sobre el desarrollo de esta microbiota, tanto desde el punto de vista prenatal como el tipo de parto, el parto vaginal o el parto por cesárea también modifica esta microbiota, como el tipo de lactancia, como también en la primera infancia, pues distintas alteraciones que puedan ir existiendo, infecciones, tandas antibióticas, y también evidentemente hay modificaciones en la edad adulta. Sin embargo, de todos estos factores que os estoy comentando que pueden influir sobre el desarrollo de la microbiota intestinal, el que tiene mayor importancia es el tipo de lactancia. De hecho, si analizamos la microbiota que aparece en las heces del neonato y la comparamos con la microbiota de la leche materna o la microbiota del tracto vaginal, vemos que es muy similar a la de la leche materna y menos parecida con la del tracto vaginal. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque realmente, aunque todo tiene repercusión sobre la microbiota del neonato, el papel fundamental lo va a dar el tipo de lactancia. De hecho, si comparamos, por tanto, la microbiota de niños alimentados con leche de mujer frente a niños alimentados con leche de fórmula, vemos que los que se alimentan a través de lactancia materna tienen un ambiente intestinal rico en oligosacáridos, lactoferrina
inmunoglobulinas, lisozima, nucleótidos y bajo en hierro y caseína, con unas heces ricas en ácido láctico y acético y con una flora predominantemente basada en bifidobacterias y lactobacilos. Sin embargo, los niños alimentados con leche de fórmula tienen un ambiente intestinal rico en hierro, pero desprovisto de lactoferrina, de lisozima, de nucleótidos y de anticuerpos, con una flora más compleja, en donde además de las bifidobacterias tenemos bacteroides, clostridios y estreptococos, y con un predominio de ácido acético y propiónico y con alto contenido de amonio en sus deposiciones. Esta flora más compleja favorece la fácil proliferación de patógenos en niños alimentados con fórmula frente a los de leche materna. Por tanto, la leche materna se postula como el primer alimento simbiótico y el patrón de oro de alimentación en estos primeros meses de vida, y va a constituir la base para la elaboración de fórmulas de inicio que intenten simular las características de esta leche materna, intentando favorecer el crecimiento y desarrollo de los niños que no disfrutan de una alimentación durante los primeros meses basada en la lactancia materna exclusiva. La leche materna, por tanto, es una matriz compleja y diversa de compuestos bioactivos y nutricionales, adaptada para garantizar no solo el adecuado crecimiento del niño, sino también el correcto desarrollo del sistema inmunitario y del desarrollo también a nivel cerebral. La leche materna la constituyen diferentes compuestos, como veníamos diciendo, tanto células inmunitarias como más de 200 estructuras de oligosacáridos reconocidas e identificadas, que lo que hacen es actuar como prebióticos, favoreciendo el desarrollo de esta microbiota favorable que genera un estado adecuado para el crecimiento y desarrollo y la prevención de enfermedades en edades posteriores, bacterias y compuestos bacterianos que también estimulan de forma adecuada este sistema inmunitario para su correcto desarrollo, ácidos grasos esenciales, grasas, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, oligoelementos, micronutrientes que son fundamentales para el crecimiento en un ambiente óptimo. Por tanto, como veníamos diciendo, la leche materna aporta beneficios, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Y la leche materna es una forma de realizar o de llevar a cabo una nutrición inmunológica. ¿Esto qué quiere decir? Que la leche materna, de forma natural, va estimulando al sistema inmunitario a través de, por una parte, la exposición controlada a proteínas, que van a resultar inofensivas para el recién nacido y que, por tanto, van a permitir una tolerancia oral progresiva, intentando disminuir el riesgo de alergia asociada. Esto es así porque la madre, a través de la ingesta de alimentos, consigue el metabolismo de esas proteínas y, por tanto, una exposición controlada de las mismas a través de la leche. Y, por otra parte, una modulación de la microbiota intestinal, a través de, por una parte, la liberación de estos oligosacáridos que actúan como prebióticos para la correcta instauración de la microbiota favorable, y, por otra parte, con la liberación de bacterias beneficiosas para el recién nacido y que, por tanto, van a actuar como agentes capaces de prevenir enfermedades de desarrollo posterior. La leche materna, por tanto, es el gold estándar, es la referencia en la que se basa toda la industria para elaborar fórmulas artificiales que intenten parecerse lo máximo posible en componentes y en estructura con el fin de optimizar el crecimiento y desarrollo de niños alimentados mediante dichas fórmulas, y también basados en la evidencia de la lactancia materna en la disminución de riesgo de infecciones en los primeros meses de vida, tanto infecciones respiratorias como menor riesgo de diarrea, como disminución de riesgo de otitis media, y también por los beneficios que parece que se han demostrado, aunque alguno de ellos todavía está en controversia, de disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad en edades posteriores y también mejorar el desarrollo cognitivo en niños alimentados mediante lactancia materna exclusiva. Nos encontramos ahora mismo en un momento en donde las dietas tradicionales, la dieta mediterránea, la dieta atlántica, que han demostrado aumentar la supervivencia y la calidad de vida en nuestra población, están en riesgo de extinción. Y esto es así porque cada vez las familias tienden a implantar dietas innovadoras, dietas que se alejan de las recomendaciones de estas dietas tradicionales y que, por tanto, ponen en peligro el crecimiento y desarrollo de los niños. Uno de los objetivos por los que ellos están modificando estas dietas tradicionales es intentando buscar una alimentación sostenible, olvidándose de que tanto la dieta atlántica, que vamos a ver a continuación, como la dieta mediterránea son dietas sostenibles con el medio ambiente. La dieta mediterránea y atlántica son dietas ricas en cereales, frutas, verduras, legumbres, pescados, aceite de oliva,
Todas sus características lo que hacen es descender el riesgo de morbimortalidad y aumentar el estado de salud y por tanto la calidad de vida de nuestra población. Un informe de la FAO manifiesta el deterioro progresivo de la dieta mediterránea en regiones en donde antes la adherencia a la misma era buena. Si nos centramos en la dieta atlántica, vemos igual que la distribución es una distribución piramidal, en donde la base de la pirámide la constituyen los alimentos que comentábamos previamente en la dieta mediterránea: legumbres, verduras, pescado, aceite de oliva, y en el pico de la pirámide se encuentran las proteínas de origen animal. En la siguiente diapositiva lo que vemos fundamentalmente es la repercusión que tuvo la implementación de la dieta atlántica en nuestra población. Nuestra comunidad autónoma, Galicia, tiene una alta longevidad, ¿no? Pero de ser los estilos de vida infanto-juveniles como hasta ahora, nuestros hijos podrían vivir menos que sus padres y peor que sus padres y peor que sus abuelos también. Por tanto, es el momento de actuar, el momento de intentar rescatar el estilo de vida saludable, de volver a intentar implementar la dieta atlántica como la base de nuestra alimentación. Y para ello, una de los puntos fuertes que debemos comentar y concienciar a la sociedad es que la dieta atlántica es una dieta sostenible. Es una dieta en donde tanto la huella hídrica como la huella de carbono está por debajo de otras dietas y es equiparable a las dietas vegetarianas que cada vez tienen un consumo creciente en nuestra población. Si analizamos y desglosamos la sostenibilidad de la dieta atlántica con respecto a la huella de carbono, vemos que la base de la pirámide la ocupan verduras, legumbres y por tanto frutas, y por tanto representa el 67% del consumo total de alimentos, frente al 22% que suponen los lácteos y el 6% que supone la proteína de origen animal, 3% en forma de carnes y 3% en forma de pescados. Si analizamos la huella de carbono que supone cada uno de estos apartados, vemos que verduras, legumbres, frutas, que son la parte mayoritaria de la dieta, simplemente suponen un 25% de esta huella de carbono. Un 31% de la huella de carbono proviene del consumo de lácteos, un 23% de la proteína un 36% de la proteína de origen animal, 23% de la que procede de la carne y 13% de la que procede del pescado. Con respecto a la huella hídrica, pasa un poco lo mismo, ¿no? Los porcentajes de consumo son los mismos que previamente porque son las bases de la dieta atlántica, pero cuando hablamos de la huella hídrica, el 26% lo representa este consumo de frutas, verduras y legumbres, el 29% los lácteos y un 22% la proteína de origen animal, 21% la carne y 1% el pescado. Por tanto, vemos que el pescado, que es otra de las bases de la dieta atlántica, aporta poco en esa huella hídrica. Por tanto, a veces la percepción de los individuos en particular no es un buen diagnóstico. No es un buen diagnóstico porque a veces retiran grupos de alimentos basados en la falsa creencia de que sientan mal, ¿no? E incluso a veces apoyados por los profesionales, que aconsejan de forma errónea que se eliminen ciertos grupos de alimentos, y en particular los lácteos, ¿no? La eliminación de los lácteos de la dieta pone en riesgo la ingesta de nutrientes esenciales, especialmente de calcio y de proteínas de alto valor biológico. Además, la grasa láctea tiene un papel muy importante en el riesgo metabólico y, por tanto, el hecho de eliminar este grupo de alimentos de la dieta puede poner en riesgo el crecimiento y desarrollo del niño e incluso podría tener un efecto deleterio sobre la microbiota intestinal. Por tanto, el objetivo tanto de los profesionales como de la industria debe ser encontrar el equilibrio entre las demandas de las familias, intentando lograr una alimentación lo más sostenible y cuidadosa con el medio ambiente posible, con el cumplimiento de las principales recomendaciones nutricionales que permitan un adecuado crecimiento y desarrollo de nuestros niños, ¿no? Cada vez son más los padres que, basados precisamente en esa idea de sostenibilidad, abandonan las leches de origen animal y abogan por bebidas vegetales en lugar de alternativas basadas en la leche de vaca. Se han publicado al menos 30 casos de patología nutricional asociada al consumo de bebidas vegetales exclusivas, como pueden ser fallo de medro, longitud disminuida, alteraciones electrolíticas, litiasis renal, deficiencias nutricionales tales como anemia ferropénica, raquitismo o escorbuto. Y es por este motivo que las principales sociedades de pediatría defienden una dieta omnívora o, en su defecto, ovo-lacto-vegetariana, pues las dietas veganas estrictas tienen un mayor riesgo nutricional.
Si no es posible, por tanto, la alimentación con leche de mujer, la principal alternativa sería las fórmulas basadas en leche de vaca, pero se plantea la posibilidad de fórmulas basadas en proteína de soja o de arroz hidrolizado en aquellas familias en donde optan por una alimentación vegetariana. La leche de vaca es la fuente que utiliza mayoritariamente la mayor parte de las fórmulas de inicio o de continuación por sus características nutricionales. La leche de vaca es rica en lactosa, igual que ocurre con la leche materna, y en la leche de vaca la proporción caseínas-seroproteínas también es similar a la leche materna, que, como veníamos diciendo, por tratarse del gol estándar y por tanto la referencia de alimentación en los primeros meses de vida e incluso en el primer año, la industria debe perseguir en la elaboración de estas fórmulas adaptadas parecerse lo máximo posible a la leche materna, ¿no? El papel de la lactosa cada vez se conoce más, ¿no? Es el principal hidrato de carbono de la leche materna, también el principal hidrato de carbono de la leche de vaca, y muchos estudios postulan su papel como prebiótico, favoreciendo el adecuado desarrollo de microbiota intestinal. E incluso se plantea la lactosa en el tratamiento de la gastroenteritis aguda en pequeñas cantidades porque por este efecto prebiótico potencia la recuperación de esta microbiota intestinal, disminuyendo el tiempo de diarrea. La lactosa, por tanto, como dije previamente, es el principal hidrato de carbono tanto de la leche materna como de las fórmulas de inicio y de continuación. Es un hidrato de carbono que tiene un bajo índice glucémico y que facilita además la absorción de otros nutrientes, además de este papel prebiótico que veníamos comentando. La Sociedad Americana apoya que las fórmulas infantiles son la única alternativa a la leche materna durante el primer año de vida, y tanto la AAP como la ESGAN concluye, basándose en estudios de crecimiento y seguridad, que la proteína de soja es adecuada para niños que realizan una dieta vegetariana, pero que no tiene ventaja sobre la leche de vaca. Por tanto, se podría plantear esta opción de bebidas basadas en proteína de leche de soja en aquellas familias que quieran llevar una dieta vegetariana. También debemos intentar evitar e informar a las familias de los riesgos que asocian las bebidas vegetales que no están basadas en proteína de leche de soja, porque, como decíamos, cada vez son más las patologías que vemos asociadas a la inclusión de estas fórmulas vegetales en los primeros meses y en el primer año de vida. De igual forma, vemos que la suplementación de las fórmulas en DHA es importante. Es importante porque el DHA potencia el neurodesarrollo y la agudeza visual en los niños. De hecho, incluso se ve que el DHA en cordón umbilical es superior al plasma materno, sobre todo en el segundo o tercer trimestre, quizá por un paso preferencial a través de la placenta hacia el recién nacido, para favorecer el adecuado desarrollo del sistema cognitivo y neurológico. Una alta concentración de DHA está asociada a una mayor duración del embarazo, a una mayor agudeza visual y un mayor desarrollo cognitivo y psicomotor a los 11 meses. Pero se sabe que, a pesar de que la suplementación con DHA es importante, los beneficios que aporta el DHA a nivel de desarrollo cognitivo y psicomotor en nuestros niños y a nivel de agudeza visual son los mismos independientemente de la procedencia de este DHA. Es decir, puede proceder tanto de alga como de pescado. Por tanto, la industria cada vez intenta favorecer más la incorporación del DHA de las algas, porque los beneficios sobre la salud de los niños son los mismos y apoya de una forma más directa la sostenibilidad de la dieta. De igual forma, se sabe que la mezcla específica de prebióticos GOS-FOS en una proporción 9:1 también aporta beneficios para la salud y, por tanto, las fórmulas cada vez intentan perseguir más esta proporción, ¿no? Disminuyen la incidencia de síntomas alérgicos tales como dermatitis atópica, presentan un mayor nivel de bacterias intestinales saludables estos niños, con una disminución de cuadros infecciosos y también una mejoría de las deposiciones tanto en frecuencia como en consistencia. Por tanto, cada vez más la industria lo que intenta, ¿no?, es perseguir la elaboración de soluciones nutricionales que incrementen el consumo de proteína de origen vegetal y disminuyan el consumo de proteína de origen animal, intentando hacer fórmulas lo más sostenibles posibles que resulten atractivas para las familias y cuidadosas con el medio ambiente, pero que de igual forma cumplan con todos los requerimientos y las recomendaciones nutricionales para el adecuado crecimiento y desarrollo de nuestros lactantes.
De esta forma vemos que oligosacáridos pueden recogerse de la raíz de achicoria, el DHA lo podemos obtener de algas y esto ha demostrado, como decíamos previamente, los mismos beneficios nutricionales y de salud para el lactante que el que proviene del pescado, y por tanto todas estas modificaciones que lo único que hacen es incrementar la proteína de origen vegetal y disminuir la proteína de origen animal, resultan más sostenibles con el medio ambiente, más atractivas y mantienen, ¿no?, las recomendaciones nutricionales de las principales sociedades científicas pediátricas. Por tanto, me parece importante remarcar que todas estas fórmulas que estamos comentando, fórmulas adaptadas en donde se han ido intercambiando distintas partes de la composición, sobre todo proteínas de origen animal por otras de proteína de origen vegetal, han sido sometidas a múltiples estudios in vitro, muchos de ellos llevados a cabo en el simulador del tracto gastrointestinal, que se encuentra en el centro de I+D de Danone Nutricia en Utrecht. Se han realizado estudios que analizan la calidad proteica, en donde se ve que el perfil de aminoácidos es adecuado y que se encuentra en línea con la legislación, que la digestibilidad de estas fórmulas es buena y que la calidad proteica también está en línea, ¿no?, con otras fórmulas infantiles basadas en leche de vaca. Por otra parte, también se estudió la biodisponibilidad de los distintos minerales, ya que los micronutrientes como el calcio, el zinc, el hierro pueden ser más propensos a verse afectados. La disponibilidad de estos micronutrientes está en línea con los valores encontrados en otras fórmulas que se basan en proteína de leche de vaca y por tanto no hay una preocupación por un impacto negativo, ¿no?, sobre la biodisponibilidad de estos minerales en relación con el empleo de proteína de origen vegetal. Y de igual forma se analizó también la evidencia de la mezcla prebiótica GOS-FOS en una proporción 9:1. Se sabe que esta mezcla prebiótica, como comentamos en diapositivas anteriores, presenta unos mejores resultados a nivel de menor incidencia de síntomas alérgicos tales como dermatitis atópica, mayor nivel de bacterias intestinales saludables que por tanto potencian la formación de una microbiota saludable que intente evitar al máximo las patologías no transmisibles en edades posteriores, una disminución de cuadros infecciosos y también una mejora en los cuadros gastrointestinales, en la composición de las deposiciones y en su frecuencia. Por tanto, ¿qué mensajes debemos, por tanto, llevar para casa? Bueno, en primer lugar, que los primeros 1000 días de vida constituyen una ventana de oportunidad para la promoción de la salud en el niño, para establecer unos hábitos de vida saludables que puedan mantenerse en edades posteriores y que, por tanto, permitan evitar el riesgo de enfermedades no transmisibles. Sabemos que un niño con normopeso y hábitos de vida saludables, con alta probabilidad se va a convertir en un adulto con normopeso y que mantendrá esos hábitos de vida saludables. Sin embargo, un niño obeso, el riesgo de mantener esta obesidad en edades posteriores es muy alto, con el riesgo que tiene, por tanto, de síndrome metabólico y de morbimortalidad asociada al mismo. Con respecto a la alimentación en estos primeros momentos, sabemos que además constituye un factor clave para la adquisición de una microbiota intestinal eubiótica y saludable, que puede tener efectos sobre la salud tanto a corto como a medio como a largo plazo. Y de hecho se sabe que esta microbiota puede estar condicionada ya desde la etapa pregestacional. Por tanto, son cada vez más las estrategias que intentan optimizar al máximo la nutrición materna por la influencia que ésta tiene sobre el desarrollo de la microbiota del recién nacido, intentando promover el mejor ambiente para su desarrollo e intentando de esta forma disminuir la prevalencia de patologías que podrían tener su origen sobre una disbiosis intestinal. La leche de mujer es, por tanto, el primer alimento simbiótico y el patrón oro para la alimentación del lactante y, por tanto, debe ser nuestra referencia para encontrar soluciones alternativas. Debemos basarnos en la formulación, en la composición de la leche materna para elaborar las fórmulas que sustituyen a esta leche materna en aquellos niños que no disfrutan de un periodo de lactancia materna exclusiva y que, por tanto, el perfil de aminoácidos, de DHA, de oligosacáridos y de lactosa, que son fundamentales para el desarrollo del lactante, también deben tener su referencia en la leche de mujer. Para familias veganas o flexitarianas debemos intentar buscar soluciones
que aumenten el contenido procedente de proteína de origen vegetal y disminuyan el contenido procedente de proteína de origen animal, sin olvidarnos de la importancia que tiene cumplir con las recomendaciones y con los requerimientos nutricionales que han sido avalados por las diferentes sociedades científicas pediátricas con el fin de optimizar el estado nutricional desde la infancia y conseguir de esta forma un adecuado crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Y nada más, muchísimas gracias.